10 años después del Brexit, el Reino Unido sigue buscando la promesa que le vendieron. Han caído primeros ministros, se han desplomado gobiernos y Downing Street parece más una maldición que el centro de una potencia mundial. ¿Cómo pasó el país que marcó el rumbo de Europa a vivir atrapado en una espiral de desgaste político, económico y social? Lo vemos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de The Political Room. Soy Iván López y, como siempre, cuento con la inestimable ayuda de mi compañero y amigo Daniel Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien, Iván, me ha encantado tu introducción, ya sembrando la sombra de las sospechas sobre Downing Street, ¿no? Si es un lugar que está maldito para aquel que lo ocupa. Vamos a verlo, vamos a hablar de la actualidad política en Reino Unido. Alguno ya estará pensando, qué bien, qué alegría, por fin un podcast de política de Reino Unido en el que no se habla del Brexit. Bueno, pues no, no va a ser este podcast, desde luego. Buena parte de las raíces de los problemas de Reino Unido se encuentran en el Brexit y lo vamos a ver. El objetivo es principalmente hacer una panorámica de cómo se encuentra el Reino Unido ahora mismo y sobre todo cómo ha llegado a esta situación. No solo contar lo que muchos ya sabréis, que los laboristas se están desplomando las encuestas, los Tories tampoco están en su mejor momento, pero ¿por qué ocurre esto? Porque son transformaciones, Iván, que no estamos hablando del deterioro del electorado de un partido o de una mala época de otro. No, no, estamos hablando de un cambio, una transformación sustancial del sistema político en Reino Unido. Y por eso es muy relevante, más allá del liderazgo de Starmer o del liderazgo de los Tories. Estamos asistiendo a la transformación del sistema político británico y es un hecho muy relevante. Sí, y además también hay que tener en cuenta que, bueno, como comentábamos al principio, el propio primer ministro, Keir Starmer, pues está evidentemente enfrentándose a una presión cada vez más creciente, ¿no? dentro de su propio partido, después de que hace unos días, semanas, pues esas elecciones autonómicas, ¿no? Donde el Partido Laborista pues perdió más de 1.400 representantes de esa serie de ayuntamientos ingleses, que son además las estructuras del gobierno local que prestan muchos servicios vecinales. Y después también que el partido de Starmer fue derrotado en esas elecciones para el Parlamento descentralizado de Gales, donde pues había dominado la política del país durante un siglo. Y Dani, llega un momento en el que, evidentemente, para explicar por qué está pasando esto, ¿no? El contexto es fundamentalmente clave. Y para dar contexto, pues hay que tirar hacia atrás. Sí, efectivamente. Como comentaba antes, el origen de todo esto está en el Brexit, de una manera u otra. Voy a tratar de explicar por qué, voy a tratar de hacerlo de manera resumida para no tocar los mismos temas que ya sabe la gente, pero sí que es importante trazar una línea histórica desde el mandato de Cameron hasta hoy, porque esa línea existe. Y me explico. Nos ponemos en 2014. Hay un partido, ya un actor relevante del que ya hablaremos después, que es Nigel Farage, con un partido centrado principalmente en la crítica a la inmigración y sobre todo la crítica a la integración europea. Ese partido experimenta un auge bastante significativo que pone a los Tories en una situación de pánico electoral. Están viendo cómo este partido, el UKIP, está canibalizando su electorado. Y en ese sentido, David Cameron tiene una idea. Si este partido solo tiene una plataforma electoral, que es la de la salida de la Unión Europea, la de la crítica a la integración europea, voy a absorber este discurso y, por tanto, desarticulo el partido, se acaba la amenaza y los Tories siguen viviendo otro día. Por este motivo, David Cameron propone el referéndum para salir de la Unión Europea. Se aprueba el referéndum para salir de la Unión Europea. David Cameron consigue un acuerdo con la Unión Europea beneficioso para los intereses británicos, mucho más que para los europeos, que prácticamente ese acuerdo acababa con el proceso de integración europea, ¿no? Se retiraba incluso esa frase, la de la Unión cada vez más estrecha. Y David Cameron apuesta su futuro político al resultado del referéndum. Dice que si sale favorable a la salida de la Unión Europea, David Cameron va a abandonar el cargo. Finalmente, como todos sabemos,
Así ocurre y David Cameron dimite. A partir de aquí le sucede Theresa May y en el caso de Nigel Farage dice que perfecto, que se retira. Ya entraremos en Farage más adelante porque es un personaje principal, pero la administración de May, que sucede directamente a Cameron, se encuentra con los problemas de la realidad del Brexit. Y este es principalmente que nadie sabe qué significa Brexit. Los que siguen a la política inglesa y han seguido durante muchos años nuestra propia cobertura que hemos hecho sobre el fenómeno, recordarán que en aquella época se presionaba mucho a Theresa May con respecto a qué era el Brexit, qué significa el Brexit, cuál es la idea detrás, más allá de salir de la Unión Europea, cuál es el plan. Y ya recordaréis muchos de vosotros, un día, harta de las preguntas, simplemente dijo, Brexit significa Brexit. Y eso ocultaba la indefinición del concepto. Nadie sabía qué significaba Brexit. Para una parte de los Tories, Brexit implicaba la posibilidad de establecer un paraíso fiscal en Reino Unido, un Singapur en el Támesis, como se referían muchos de ellos. Para otros, significaba la posibilidad de continuar en el mercado único, pero renegociando su relación con la Unión Europea. Para otros, la oportunidad de diverger por completo con respecto a la Unión, proponer leyes propias, nuevos acuerdos comerciales renegociados, etcétera, ¿no? Un renacimiento de la Commonwealth también. En definitiva, no existía consenso sobre el Brexit dentro del propio Partido Conservador. Y esto llevó a una situación en la que, a pesar de que los conservadores tenían mayoría en el Parlamento, el gobierno de Theresa May entró en parálisis. El Parlamento británico votó con pocos días de diferencia en contra del acuerdo que había conseguido la primera ministra en aquel momento con la Unión Europea, en contra de renegociar el acuerdo y en contra de salir de la Unión Europea sin acuerdo. Ellos mismos votaban en contra de todas las posibilidades porque no existía ese consenso. Finalmente, Theresa May, por esta parálisis y algunos resultados electorales adversos, dimite. Llega Boris Johnson y Boris Johnson llega con la promesa de acabar definitivamente con el Brexit. Muy resumidamente, por hacerlo rápido, lo hace. Boris Johnson confirma la salida de la Unión Europea. Tiene que dimitir por el escándalo de las fiestas navideñas. Ya muchos recordaréis que se saltó el confinamiento. Eso trajo descrédito a su gobierno, a pesar también de que tenía mayoría. Dimite. Pasamos al gobierno de Liz Truss, completo desastre, ¿no? Quedará siempre para la nota de la historia, un gobierno breve y caótico. Y llega Rishi Sunak. Rishi Sunak también acaba perdiendo las elecciones en 2024. Y se llegan a estas elecciones, las de 2024, en un periodo de deterioro del electorado Tory, esos años de promesas incumplidas del Brexit, que desde los partidarios más duros del Brexit consideraban que los Tories habían traicionado la voluntad del Brexit, y aquellos que eran más moderados consideraban que los Tories estaban yendo demasiado lejos. De manera que se articuló un escenario político en el que los Tories habían defraudado al electorado tanto a su izquierda como a su derecha, ¿no? Dentro de su propia base electoral. Descrédito de los Tories, caos del gobierno de Liz Truss también, se juntan todos estos factores, mal desempeño económico, llegan elecciones en 2024. 14 años después de gobiernos conservadores, que como digo estaban marcados por el Brexit, también la pandemia, el escándalo de las fiestas navideñas, el presupuesto de Liz Truss, ese intento de Rishi Sunak de volver a acercarse a la Unión Europea, pero que no profundiza y tampoco satisface a nadie. Y aquí llegamos a un contexto, Iván, en el que el resultado de estas elecciones, en apariencia, parece un resultado histórico. El Partido Laborista de Keir Starmer logra imponerse, y no solo se impone, sino que logra 411 escaños, que son 209 más de los que tenían en 2019. Una mayoría absoluta de 174 diputados. Mayoría absoluta no, absolutísima. Que es, en términos históricos, es el tercer mejor resultado del laborismo en su historia. Y se quedan a 7 únicamente del récord que consiguió Tony Blair en el 97. Los conservadores, por su parte, se hundieron. Perdieron 251 escaños y se quedaron en 120, que es su peor resultado desde 1832. He dicho bien, 1832. Los liberaldemócratas tienen también un resultado récord, los verdes también, y aquí también entra el partido Reform UK, un partido de Nigel Farage que rompe con 5 diputados. Estos resultados son
bastante buenos para los laboristas, obviamente, pero ocultan cierta fragilidad estructural que hay que tener en cuenta a la hora de trazar esta línea histórica, como digo. Los laboristas obtuvieron esta mayoría atronadora con el 33% del voto, un 33,7%, que es la cuota más baja de la historia para el partido vencedor en las elecciones desde 1830. En términos absolutos, perdieron medio billón de votos respecto a los que consiguió Jeremy Corbyn en 2019. Esta situación se explica por el sistema electoral británico, ¿no? Que le otorgó al laborismo el 63% de los escaños con un tercio del voto, ¿no? En contraparte, por ejemplo, el partido Reform UK consiguió el 14% de los votos y solo tuvo el 0,8% del Parlamento. Además, hubo una participación históricamente baja en esas elecciones, el 59,7%, que era el dato más bajo de este siglo. Por lo que vemos, ya de primeras entramos en una legislatura laborista abrumadora en el Parlamento, pero con ciertos datos que nos hacían ya pensar que ese poder laborista se estaba articulando sobre pies de barro y ciertas bases débiles. Estando en el gobierno, ¿qué hace Starmer? Starmer gana las elecciones en un discurso que se articula en 5 ejes, de manera resumida. 1, acelerar el crecimiento económico y crear un fondo soberano. 2, convertir a Reino Unido en una superpotencia de energía limpia. Recortar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud. Reformar el sistema educativo y reforzar la seguridad. También le podríamos añadir un sexto, que es el acercamiento a la Unión Europea. En sus primeras semanas fue un político bastante activo. La nueva legislatura de Starmer, durante sus primeras semanas, tuvo una agenda bastante intensa, si lo queréis ver de esa manera. Canceló el plan de Ruanda para enviar inmigrantes a Ruanda que tenía a solicitantes de asilo que tenían los Tories. Reactivó esas negociaciones con los médicos del NHS que estaban en huelga en aquel momento. Anunció nuevas medidas para reformar la frontera, medidas energéticas. Y en aquel momento, Starmer en su principio tenía cierta reputación diplomática. Viajaba a Washington, era bien recibido en la cumbre de la OTAN, una nueva esperanza. Se inició ese reinicio con la Unión Europea. Y ahí Starmer no solo demostraba cierta actividad, ciertas ganas y voluntad de reforma del Estado británico tras tantos años de gobierno de los Tories, sino que además tenía cierto pedigrí diplomático, como decimos. En esas primeras semanas podemos considerar que todo iba bien, o al menos más o menos bien. Pero las cosas se empezaron a torcer. Las cosas se empezaron a torcer relativamente rápido y van... tú conoces bien este tema, estoy seguro que entrarás más en detalle, pero se sucedieron disturbios por el asesinato de unas niñas a manos de un hombre británico, pero que sus padres eran ruandeses, y se extendió el rumor en redes de que era musulmán, lo que provocó, aunque no era musulmán en realidad, pero provocó bastantes disturbios, se llegaron a atacar mezquitas, etcétera. La situación de seguridad se deterioró bastante, hubo miles de detenidos, y Starmer responde con mano dura, pero ya les deja a la derecha en una posición en la que pueden articular un discurso en el que la policía se comporta diferente con respecto a los inmigrantes, a los que, en base a este discurso de la derecha, se les trata con más benevolencia que respecto a los ciudadanos nativos británicos, a los que se les persigue y se les encarcela cuando protestan por la situación actual del Reino Unido. De ahí ya se empieza a erosionar un poco las bases de su poder, que, como vemos, son débiles. Y aquí... entronca con este cuestionamiento, entronca con sus políticas que no son especialmente populares. A un mes de tomar posesión, se les retira a los pensionistas una ayuda anual que tenían de unas 200 o 300 libras, dependiendo del caso, para pagar las facturas, para pagar la calefacción principalmente. Porque Reino Unido tiene que hacer frente a un déficit estructural y con esta medida se esperaban ahorrar unos 1.400 millones. Esto era una medida muy impopular y le granjeó muchas críticas desde la izquierda, que se sumaron a las críticas de la derecha por los disturbios. De manera que ya estaba en un escenario donde ambos espectros ideológicos miraban a Starmer con recelo. Además, en octubre de ese mismo año se presentó el primer presupuesto de la legislatura, cuyo objetivo era tapar ese agujero del que hablaba antes de 22.000 millones de déficit que los laboristas achacaban a los conservadores. El paquete subió impuestos
por 40.000 millones de libras anuales, que era una de las subidas más grandes en décadas, subió las cotizaciones empresariales a la seguridad social, se bajó el umbral de los no contribuyentes a 9.000 libras, y todo esto quería aumentar la recaudación a 25.000 millones, paliando ese agujero. También se aumentaron los impuestos sobre plusvalías, sucesiones, el IVA a los colegios privados, a las segundas viviendas, una subida generalizada de impuestos. Se termina ese año, en 2024, con un escándalo que salpica a Starmer, en el que la prensa destapa que el propio Starmer no había declarado hasta 5.000 libras de regalos en ropa que le habían hecho y unas 16.000 en regalos generales a su esposa Victoria. Esto también ataca la línea de flotación de los laboristas, que venían con un discurso regenerador y anticorrupción con respecto a las fiestas navideñas de Boris Johnson, que dañaron mucho la imagen del Partido Conservador. Y ya entramos en 2025, que es un año realmente desastroso para Keir Starmer. En mayo pierde las elecciones locales. Se pierden 187 concejales y solo conservan 98 escaños, el 6% del total, que es su peor resultado proporcional en 2 décadas. En base a este resultado, Starmer da marcha atrás y abandona la suspensión de las ayudas a la calefacción. 2 meses después, se presenta por Liz Kendall, que era en aquel momento la secretaria de Trabajo y Pensiones, un programa de recortes de ayudas a la dependencia por valor de unos 5.500 millones. Ante este plan, los propios laboristas se rebelaron y finalmente el gobierno acabó dando también marcha atrás por el poco apoyo que la medida generaba incluso dentro de su propio partido, pero aún así 49 diputados laboristas votaron en contra del gobierno en señal de protesta. Starmer suspendió a 4 de ellos, pero de nuevo se mostraba al público la división del partido. Poco después, en septiembre, dimite Peter Mandelson, que es el embajador en Washington nombrado por Keir Starmer, y dimite por su amistad con Jeffrey Epstein. Y no solo eso, sino que posteriormente se hace público que desde el propio Partido Laborista se le había advertido a Keir Starmer contra nombrar a Mandelson por sus vínculos con Epstein. Aún así, se le nombró. 2 meses después, se presenta el segundo presupuesto, el del segundo año, el de 2025, que si hablábamos de que el de 2024 había supuesto las mayores subidas de impuestos en 2 décadas, el de 2025, supone la mayor subida de impuestos desde la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabéis todos los que nos estáis escuchando, si cualquier cosa en Europa nos debemos ir a buscar precedentes a la Segunda Guerra Mundial, sabemos que la situación está complicada. A pesar de que incluso en la campaña se prometió no subir los impuestos a los trabajadores. Y así, en este contexto, llegamos a la situación actual. 7 de mayo de este año, de 2026, hace apenas un par de semanas, nuevas elecciones locales. Los resultados tampoco son buenos para los laboristas. Reform UK añade 1.500 escaños prácticamente, 1.453, a los 677 que ya tenían, duplicando su base, y se hace con 14 ayuntamientos adicionales, gobernando un total de 24. Los laboristas pierden el 59% de los escaños que defendían. En el Parlamento escocés, el Partido Nacionalista Escocés queda como primera fuerza política, a pesar de que pierde escaños y no tiene la mayoría, pero consigue ser primera fuerza política. El Laborismo y Reform UK empatan en segundo lugar con 17 escaños cada uno en Escocia, lo que supone el peor resultado de la historia del laborismo escocés. Y, por contraparte, la primera entrada de Reform UK en Holyrood, en el Parlamento escocés. En Gales, y esto es uno de los puntos que más dañan el orgullo y las perspectivas electorales de los laboristas, Reform UK queda segunda y los laboristas se desploman a 9 escaños, su peor resultado desde 1922. Por tanto, Iván, entramos en un escenario político donde Starmer, en términos de política interna, ha tenido que hacer frente a una situación fiscal complicada que le ha llevado a sistemáticamente incumplir sus promesas y promulgar políticas impopulares. Y podemos decir que hasta el momento, y como se demuestra en sus resultados electorales, Keir Starmer no logra satisfacer a nadie, ni a su derecha, ni a su izquierda, ni a sus propias bases. Sí, fíjate, Dani.
Es interesante como también lo has tú enfocado, porque precisamente ahí está la clave. La figura de Keir Starmer partió de su promesa de normalidad. Esa era su clave. ¿Por qué? Porque veníamos de unos años, de esos años de Boris Johnson, de esos años con el caos financiero de Liz Truss, una sensación de agotamiento estructural que había dejado el final de ese ciclo conservador. Por lo tanto, Starmer entendía que su capital político no era el entusiasmo, es precisamente esa promesa de normalidad, ¿no? Y también eso lo trasladó o lo intentó trasladar a su política exterior, porque Starmer no llega al poder creyendo que Reino Unido volvía a ser esa gran potencia o soñaba con un imperio comercial post-Brexit, como sí hacían algunos conservadores. No, su punto de partida era bastante más defensivo, veía un país debilitado, institucionalmente que estaba erosionado y que había unas capacidades militares reducidas, ¿no? Con un Estado menos eficaz que décadas atrás. Y desde ahí, pues intentó reconstruir una posición internacional que, bueno, para Reino Unido en el mundo, que él interpretaba como mucho más peligroso, caótico, fragmentado, ¿no? Y esa es una de las claves, que es que explica bien su política exterior, que no ha intentado desafiar ese orden global, ese nuevo orden global, sino que ha intentado sobrevivir dentro de él, adaptarse, tratar de gestionarlo. Y eso, pues bueno, durante buenos años, buena parte de la política británica había vivido de esa fantasía de que el Reino Unido que podía actuar como una especie de potencia soberana global, libre de esas restricciones europeas y capaz de moverse entre Washington, Bruselas y Asia como un actor independiente, Starmer abandona esta idea. No la combate frontalmente, porque, bueno, políticamente sí que sería ciertamente suicida, pero sí que la vacía, vamos a decir, de contenido práctico, ¿no? Y una de sus primeras medidas sí que fue en cierta medida reconstruir un poco ese puente, ¿no? con Europa, pero sin reabrir formalmente el debate del Brexit. Ese fue uno de sus ejes principales. Otro de sus ejes principales fue en materia de defensa, por ejemplo, y sobre todo focalizándose mucho en Ucrania. Starmer intentó pues, devolver al Reino Unido a ese núcleo europeo de coordinación estratégica. Quería verse como un socio, bueno, serio, previsible y fiable. Y aquí es donde entra, bueno, ese concepto que el ministro de Exteriores David Lammy definió como realismo progresista. ¿Qué significa realmente esto? Pues que la clave es que intentaba combinar, ¿no? Dos tradiciones que muchas veces han chocado dentro de la propia izquierda británica. Por una parte, ese compromiso de, bueno, con derechos humanos, cooperación internacional, diplomacia, ¿no? Pero por otro también la aceptación de que el mundo pues vuelva a organizarse, bueno, alrededor de esa competencia entre potencias, fuerza militar e intereses estratégicos. Y eso lo vimos en Ucrania, ¿no? Con ese, bueno, Starmer mantuvo el apoyo británico a Kiev, lo convirtió en una pieza esencial de su legitimidad internacional. Entendía que la guerra de Ucrania, pues bueno, era una oportunidad para demostrar esa continuidad institucional, ¿no? Ese compromiso con la OTAN. Pero bueno, al mismo tiempo también el contexto global estaba cambiando rápidamente y sobre todo uno de los principales escollos o obstáculos que tuvo Starmer en su campaña en política exterior, pues evidentemente fue la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato, porque eso alteró completamente los cálculos estratégicos británicos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque Trump representaba exactamente el tipo de política nacionalista y disruptiva con la que Starmer, pues bueno, había construido toda su imagen. Y segundo, también porque Reino Unido seguía dependiendo enormemente de Estados Unidos en seguridad, inteligencia y defensa, ¿no? Por lo tanto, Starmer, bueno, trató de sobrevivir, ¿no? Teníamos la OTAN, ese apoyo a Ucrania, la coordinación occidental frente a Rusia y una serie de mecanismos que empezaban a parecer mucho menos sólidos, ¿no? Y eso también, pues bueno, obligó a Starmer a hacer algo incómodo, que era practicar esa diplomacia, pues cuidadosa con Trump, con cierta prudencia, evitar la confrontación directa, mantener abiertos los canales de comunicación, pero quedó atrapado pues bueno, en una contradicción que era difícil de resolver, ¿no? Porque al fin y al cabo tenía que mantener esa relación especial con Washington sin parecer subordinado a un presidente que era imprevisible, que es imprevisible y hostil hacia muchos aliados europeos. Y aquí también entronca
con lo que tú comentaste, Dani, que fue ese nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, ¿no? Que bueno, hay una dimensión importante del estilo Starmer que era depender excesivamente de figuras del establishment político tradicional británico, que fue una de las principales críticas que le llovió a la legislatura de Keir Starmer. Mandelson, aparte de, bueno, lo que tú ya has comentado, pues simbolizaba muchas cosas, bueno, ese legado del New Labour, esa política de la era Blair, de las redes internacionales de influencia, pero bueno, también significaba pues todo aquello que muchos votantes consideraban parte del viejo sistema, pues que desacreditaban, ¿no? Starmer ignoró esas advertencias internas, priorizó la idea de que Mandelson podía conectar con Trump y con los círculos de poder estadounidense, y cuando todo se derrumbó, pues el daño político evidentemente fue enorme, ¿no? Y bueno, también esto entronca un poco con otro elemento central de su política exterior, que es la sensación constante que se tiene de limitación. Que parece que Starmer gobierna con plena conciencia de que Reino Unido ya no tiene esas capacidades materiales que tuvo durante décadas, ¿no? Que se habla de unas fuerzas armadas debilitadas, de una diplomacia fragmentada, de un Estado cada vez menos eficaz, y también eso influye, pues bueno, cómo Starmer interpreta el mundo. Un nuevo orden internacional es un entorno de amenazas múltiples, donde el Reino Unido necesita alianzas estables porque ya no lo puede hacer él solo, ya no puede actuar solo. Rusia, China, Irán, inestabilidad en Oriente Medio, la crisis del sistema atlántico, todo eso parece, bueno, como parte de un escenario de deterioro estratégico general. Y aquí también se liga un poco con la relación entre Reino Unido y China, ¿no? Porque hemos visto a Keir Starmer visitando Pekín, ¿no? Una visita que, bueno, representaba probablemente el ejemplo más claro de su intento de equilibrar entre pragmatismo económico y cautela, ¿no? Geopolítica. Se hablaba de un nuevo reset de las relaciones entre Reino Unido y China. Bueno, como básicamente es la definición de toda la política, tanto también interna como externa de Keir Starmer, que es estar en el medio y tratar de no enfadar a nadie, ¿no? Estar ahí en el medio, sin un discurso abiertamente confrontacional con Pekín, no se mueve hacia una lógica de guerra fría, pero tampoco intenta recuperar esa etapa del entusiasmo económico que caracterizó esas relaciones sino-británicas durante muchos años atrás, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, Reino Unido tiene capacidades limitadas en Asia-Pacífico, y eso, pues bueno, también obliga a Londres a pensar mucho más en términos diplomáticos que militares, ¿no? Y eso, por eso esa respuesta británica frente a China debía estar, bueno, influenciada pero no dictada por Estados Unidos. Y eso resume bastante bien toda la estrategia de Starmer. Como dije, no quiere romper con Washington, no puede hacerlo, pero tampoco quiere aparecer completamente subordinado a esos cambios bruscos de la política estadounidense. Por lo tanto, Starmer cree en alianzas, cree en coordinación, cree en el funcionamiento ordenado de los sistemas internacionales, y precisamente por eso el regreso de Trump y la creciente fragmentación global para él han sido un desafío tan difícil y que ha erosionado también su figura en política exterior. Por lo tanto, como hemos visto, Dani, tanto en el plano interno como en el plano externo, parece que Starmer ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Ha sido una figura que, bueno, ha tratado de pasar con pies de plomo, pero hemos visto bueno, que la situación política interna, sobre todo en Reino Unido, pues le ha pasado por encima. Y también ahora me gustaría introducir un poco el tema de qué va a pasar en el corto plazo, porque yo también me he estado sumergiendo, ¿no? Y probablemente como tú, al preparar este podcast, en toda esa prensa británica, que hay mucho artículo muy duro con la figura de Keir Starmer, que para mucha prensa británica son horas las que le quedan a Keir Starmer como primer ministro, pero también son conscientes de que no hay un cambio realista, no hay una figura que pueda, ¿no?, emerger para cambiar a Keir Starmer. Por lo tanto, ahora todas las miradas también se centran en Reform UK y en la figura de Nigel Farage. Desde luego, lo iba a decir antes, porque puede parecer que que estamos siendo algo duros con Starmer, pero yo pensaba, digo, si creen que somos nosotros duros, que lean la prensa británica y van a ver lo que es verdadera dureza. Pero yo creo que te escuchaba atentamente, Iván, y me ha gustado mucho lo que has dicho, porque yo creo que das con la clave. Eh, Insisto, no es ser duro con, con Starmer, sino
que es una persona, un primer ministro, que ha basado su acción política en tratar de no generar descontentos, en lugar de generar movilización, generar entusiasmo, generar reforma. Siempre ha ido, como tú bien has dicho, buscando un término medio constante, achacando algo que, aunque es duro, podemos definir como cobardía política durante todo su mandato, que es algo de lo que se ha acusado a los laboristas históricamente, por otro lado, lo cual incide también en su impopularidad, como esos errores del pasado que buscaba o que había esperanzas de que resolviera, no lo ha resolvido y no lo ha resuelto. Y nos encontramos con un escenario en el que nadie está contento. Nadie está contento con el primer ministro británico, no están contentos los laboristas, no está contenta la izquierda, no está contenta la derecha, y un contexto generalizado de crisis política, porque los Tories, como hemos explicado en la introducción, no están en posición de disputar ese liderazgo a Keir Starmer. ¿Quién lo hace? Pues aquí es donde entra Nigel Farage, eh, que es ahora mismo una figura fundamental para comprender y observar la fragmentación del sistema bipartidista británico y la emergencia de esta nueva derecha populista, libertaria. Veremos cómo podemos definir a Farage. Creo que es importante entender al personaje para entender sus políticas y su trayectoria. Así que, de manera un poco sumaria, vamos a tratar de conocerlo. Voy a tratar de explicar quién es Farage. Eh, Farage nace en abril del 64 en Farnborough, en Kent, en un entorno que simbolizaba esa prosperidad de la clase media alta vinculada al sector financiero de Londres. Su padre, Guy Justus Oscar Farage, ese era su nombre completo, era corredor de bolsas y tenía una carrera más o menos prometedora en la City londinense, pero el alcoholismo acabó con su carrera y también con su vida familiar. Pues cuando el propio Nigel Farage tenía apenas 5 años, su mujer, la madre de Farage, le echó de casa. Sin embargo, la historia del padre afecta mucho a Nigel Farage, como la de cualquier padre a su hijo, porque además no es una historia de fracaso. Al contrario, la historia del padre de Farage tiene un final feliz, ya que el padre se recupera de ese alcoholismo y vuelve a las inversiones. Tiene éxito en ellas y ese éxito financiero del padre es lo que permite a Farage acudir a Dulwich, que era una universidad privada que muchos de vosotros conoceréis, a la que iba la élite británica, o parte de esa élite británica, ¿no? Formaba de ese círculo elitista de universidades privadas británicas. Allí, cuando estudia, ya muestra una personalidad política que va en contra de la corriente de la época. Recordad que estamos entre mediados de los 70, principios de los 80, y el consenso político de la época era principalmente socialdemócrata, algo con lo que Farage nunca comulgó. Y ya empieza a mostrar su capacidad como orador. En la propia universidad, he tenido la oportunidad de leer algunos testimonios de compañeros y profesores, ya lo definen como un vendedor nato, un tipo que te embaucaba con sus palabras y que podía venderte cualquier cosa. Cuando termina los estudios, decide seguir el camino de su padre en inversiones, pero él se centra en las materias primas, también en Londres. Pasa invirtiendo en materias primas 20 años. Y esto, al igual que la experiencia con su padre, también conforma su personalidad. Y es que Nigel Farage tiene que trabajar en este ambiente de inversión de alta presión, donde el éxito depende de ser rápido mentalmente, de ser capaz de asumir riesgos y sobre todo en un ambiente de desdén, crítica y desprecio por la intervención del Estado, la burocracia, como algo eminentemente negativo que torpedea el desarrollo económico. En todos estos años milita en el Partido Conservador y es bastante defensor de las políticas de libre mercado de Margaret Thatcher. Pero con la caída de Thatcher, el propio Farage se empieza a distanciar del partido, especialmente bajo el liderazgo de John Major, que, como algunos de vosotros recordaréis, tenía como uno de los pilares de su plataforma política la integración europea. De hecho, es el propio Farage abandona el Partido Conservador en el 92, asqueado por la firma del Tratado de Maastricht,
Es decir, esa crítica a la Unión Europea ha estado presente durante toda su vida. No ha sido una pose política que ha tomado después, sino que entronca uno de sus valores personales y políticos fundamentales. Cuando sale de los conservadores, Farage se une a la Liga Antifederalista, que es una organización anti-integración europea, y posteriormente funda el UKIP en 1993, que es el partido del que nos hemos referido en la introducción. Como veis ya, poco a poco empiezan a encajar las piezas del puzzle y vemos la importancia de este hombre en la historia política británica, ¿no? En 1993, como digo, forma el UKIP. Y durante toda esa década, la de los 90, el UKIP era una fuerza principalmente marginal. Poco a poco va ganando adeptos, en gran parte gracias a la oratoria de Farage y que se logran crear unas estructuras del partido sólidas para un partido de nueva creación. Y en 1999 Farage es elegido como miembro del Parlamento Europeo. Y ahí es donde realmente despega su figura como político. Desde Estrasburgo, Farage perfecciona ese estilo por el que le conocemos hoy, ese estilo de teatro político, que consiste en utilizar sus turnos de palabra en el Parlamento para atacar a los líderes de la Comisión Europea, con un discurso muy agresivo, irónico, que se salía de los parámetros tradicionales, lo que le otorgaba una capacidad de generar momentos virales antes de las redes sociales, ya que obviamente toda esta época era anterior al advenimiento de esa política como fenómeno en Internet también, ¿no? Pero esto ya le otorga un perfil público, aparecen noticias, se hacen conocidos sus vídeos en programas de televisión, programas favorables, periódicos con sus declaraciones, y ya tiene cierto perfil público que comienza a ser mayor que el de su propio partido. Y ya es la figura, además del fundador, la figura más relevante, más importante y más reconocida del UKIP. Su visión del partido, además, era muy clara. El partido, UKIP, debía ser un partido One Issue Party, un partido que se dedicara a solo un asunto, el posicionamiento en contra de la integración europea. Consideraba que era la mejor manera de posicionarse en el debate público y, sobre todo, de forzar a los conservadores a tomar decisiones canibalizando su electorado. Esta presencia pública le lleva al liderazgo del partido en 2006, donde ya se fusionan la figura de Farage como político y la del UKIP como formación política. Aquí, además, en esta época, a finales de la primera década de los 2000, el UKIP comienza a desarrollar un discurso anti-inmigración fuerte que le granjea bastantes resultados electorales, tanto que en 2009 consiguen ser la segunda fuerza política en las elecciones europeas, superando a los laboristas, que es un resultado en aquel momento histórico. En un contexto, además, de crisis de los laboristas, que por otro lado, permítanme el comentario, parece el estado crónico de los laboristas, el de crisis, ¿no? En un estado de crisis de los laboristas y una coalición entre conservadores y liberales que en aquel momento gobernaba Reino Unido, Farage se aupa como líder de facto de la oposición en ese momento, lo que refuerza su posicionamiento político. De hecho, 5 años después, en 2014, UKIP fue primera fuerza política en las elecciones europeas con 4,5 millones de votos. Este es el resultado que cambia para siempre la historia política de Reino Unido. Como hemos comentado en la introducción, UKIP bebía principalmente del electorado conservador, que se estaba yendo en masa en brazos de Farage. Los Tories, presa del pánico en aquel momento por la pérdida de su electorado a un ritmo muy rápido, decidieron asumir el único tema en la agenda de Farage, el de la Unión Europea. Y así es como, contaba al principio, Cameron propuso el referéndum en 2015. Como todos sabemos, el referéndum se celebró y sale favorable a la salida de la Unión Europea. Cameron dimite y esa es la gran victoria política de Farage hasta el momento. De hecho, el propio Farage consideraba que su visión vital había terminado, y es así como él mismo lo expresa, y por tanto se retira. Sin embargo, como ya sabéis los que estáis escuchando este podcast, su retiro no duró demasiado. A David Cameron le sucede Theresa May,
y tiene que hacer frente a todos estos problemas que comentábamos al principio de indefinición del Brexit, de parálisis política. Y Farage, ante este contexto, considera que esta situación era una traición a los principios del Brexit. Así que en 2019 crea un nuevo partido, el Brexit Party, que de nuevo solo se centraba en una cuestión, como su propio nombre indica, asegurar que el Brexit corte definitivamente con la Unión Europea y no diera ninguna concesión a Bruselas. Se celebran de nuevo las elecciones favoritas de Nigel Farage, las elecciones europeas de 2019. Y el Brexit Party logra vencer dejando a los conservadores, a los Tories, en su mínimo histórico. Y este resultado, de nuevo, fue la puntilla para Theresa May, que acabó dimitiendo y llegó al poder Boris Johnson, asumiendo esas promesas de Nigel Farage de acabar por fin con el Brexit, de llevarlo por fin a la práctica. De nuevo vemos cómo Farage marca la agenda del Partido Conservador y cambia para siempre la historia política del país varias veces en el transcurso de apenas 7 años. Con Reform UK, con el Brexit Party hecho, el objetivo se había consumado, consumar el Brexit, ya lo tenía. Brexit Party se transforma y se cambia de nombre a Reform UK. El partido ahí cambia también, no es solo un cambio de nombre, y trata de capitalizar el descontento también de la pandemia, de esas críticas hacia los confinamientos en general y la gestión de la pandemia por parte de los conservadores. Y sobre todo, se plantea una enmienda ya general a las políticas del Partido Conservador, que no han gestionado bien la pandemia, no están garantizando desarrollo económico y no han garantizado un Brexit efectivo. Esos son los 3 pilares de la crítica de Reform UK al Partido Conservador en aquel momento. Y así es como llegamos en este contexto a las elecciones de 2024. Las últimas elecciones parlamentarias en Reino Unido, donde Farage consigue por fin ser diputado del Parlamento británico. Recordemos que había estado toda su carrera en el Parlamento Europeo y ahora por primera vez es diputado del Parlamento británico, con un 14% del voto nacional. Aquí su visión va también evolucionando y no podemos considerar que asuma ideas nuevas, pero sí que profundiza en su visión ideológica anterior. Es decir, nos encontramos ante un Farage aún más libertario, que se centra de manera especial, con especial hincapié en sus críticas a la intervención del Estado, la desregulación y sobre todo quiere derogar toda la legislación europea que todavía queda vigente en Reino Unido. Todo esto acompañado, como es evidente, con bajadas significativas de impuestos, crítico también con la transición climática y las leyes medioambientales, y mantiene también ese discurso anti-inmigración que cada vez más tiene un papel preponderante en su partido a medida que el eje europeo, en tanto que el Brexit ya se ha consumado, va perdiendo fuerza. Así llegamos al momento actual. Reform UK ha dejado de ser ese partido que luchaba por una tercera plaza o ese partido nuevo que lucha por establecerse y crear nuevas estructuras que le mantengan en el futuro. Ahora, por primera vez, está en posición de disputar el liderazgo nacional. Según las encuestas, ahora mismo el partido de Farage se encuentra en torno al 28% de intención de votos, 11 puntos por encima de los conservadores, que serían segunda fuerza. Los laboristas estarían en un tercer lugar. Las últimas elecciones, las que hemos mencionado antes, de mayo de este año, confirman esta tendencia, ¿no? Lo ponen resultados de Reform, con 14 consejos municipales, siendo segunda fuerza en Gales, nos indica que la retórica de Farage, centrada en la soberanía y la identidad nacional, resuena no solo con los conservadores desencantados, con ese electorado que podríamos considerar tradicionalmente de derechas, sino también con el electorado históricamente laborista de las zonas industriales a las que no les gusta el rumbo que ha tomado el país. Es que el partido ahora gana principalmente en áreas obreras y pobres y encuentra, en cambio, bastante resistencia en los centros urbanos y entre la población universitaria. En este sentido, nos queda preguntarnos si realmente Farage puede convertirse en primer ministro.
lo cierto es que tiene un camino complicado. El sistema electoral de Reino Unido, que es un sistema de mayoría simple, castiga mucho a los partidos cuyo voto se distribuye uniformemente. Y es que, aunque Reform lidera las encuestas nacionales con un 28% de voto aproximadamente, necesita concentrar ese apoyo en distritos específicos para conseguir mayoría parlamentaria. Y si el voto conservador se mantiene, como estamos viendo hasta ahora, en torno a un 17-15%, la derecha podría, de manera paradójica, permitir que el laborismo retenga el poder por la división de su electorado, incluso aunque los laboristas tengan un porcentaje de voto relativamente bajo. Además, ahora este éxito a las elecciones locales les presenta tanto una oportunidad como un reto, ya que se tendrán que enfrentar a gobernar en esos consejos municipales. Si consiguen cumplir sus promesas electorales, puede ser un espaldarazo definitivo para su electorado y que avancen más allá de ese techo que parece haber tocado, en tanto que ya tienen bastante éxito en esas clases medias bajas, pero parece que no terminan de penetrar en las clases más urbanas, más con mayor renta económica, clases universitarias, pero ese éxito en la gestión podría romper ese techo, quizá. Y de la misma manera, si no cumplen sus promesas, puede afectar significativamente a su partido, teniendo en cuenta que su electorado se ha demostrado móvil, porque la mayoría del mismo proviene en un primer lugar de los conservadores y ahora en esas áreas industriales de los laboristas, por lo que es un electorado que ya en los últimos años ha cambiado de elección política y estaría más predispuestos a hacerlos ante un fracaso electoral. Por lo que, Iván, con todo esto vemos cómo Nigel Farage es, bajo mi punto de vista, y yo creo que no es una cuestión demasiado debatible, el personaje político más relevante de los últimos 10-15 años en Reino Unido, y precisamente esa relevancia del personaje nos ha llevado a un sistema, junto con errores propios, por supuesto, de los laboristas y de los conservadores, además errores continuados en el tiempo, porque no hablamos solo, en el caso ni de uno ni de otro, de un primer ministro impopular o de un candidato inadecuado, sino que se han ido acumulando errores en ambos partidos y este auge de Farage ha llevado a la transformación completa de un sistema histórico mayoritario bipartidista a un sistema ahora multipartidista con dificultades de articular mayorías, en el que van a ser necesarios establecer coaliciones, que aunque no son nuevas en Reino Unido, ahora parece que va a ser la tónica, y nos antoja con todo esto a un escenario de futuro algo incierto y difícil de predecir. Sí, la incertidumbre es sin duda la palabra que define la situación política en Reino Unido. A mí simplemente, y ya para enfilar un poco la etapa final del podcast, me gustaría un poco pues, dar algunas claves que también yo creo, estoy seguro de que a nuestros oyentes también les va a permitir, pues bueno, tener una mejor visión de lo que está pasando realmente en Reino Unido. La primera es que la figura del primer ministro, ya como figura del primer ministro general, depende mucho de la percepción de autoridad que tenga la gente sobre él. Pero dentro del propio sistema británico es realmente poderoso, porque un primer ministro británico realmente tiene poder cuando su partido cree que puede ganar elecciones con él, cuando su partido y su gente cree realmente que tiene ese poder. En el momento en el que eso sale de la ecuación, el poder se evapora a una velocidad realmente brutal, y lo estamos viendo con Keir Starmer, por ejemplo, en este momento, ¿no? Por lo tanto, incluso hemos visto como muchos ministros y diputados laboristas ya consideran, como hemos dicho, terminal completamente su liderazgo, hablan de calendarios de salidas o simplemente otros hablan que es cuestión de tiempo, ¿no? Pero el problema de fondo realmente es que hay que tener claro quién podría sustituirlo. No se tiene claro ni eso, ni cómo se podría resolver el problema estructural de fondo, ¿no? Y es lo que has comentado tú en tu intervención. Y es que el cargo de primer ministro, evidentemente, se ha convertido en algo casi ingobernable. Y hay varios factores como tal, ¿no? La idea de que, bueno, gobernar se ha vuelto mucho más difícil en Occidente, porque hay una serie de factores, como pueden ser, bueno, tenemos el estancamiento económico en muchos países, tenemos la crisis del coste de vida y un aumento de esa polarización social, pero también en Reino Unido también tienen problemas internos estructurales que son propios del contexto británico. Tenemos el Brexit, ¿no? Que como tú comentaste, no queríamos mencionar el Brexit, pero hay que mencionarlo, porque evidentemente el Brexit rompió ese viejo equilibrio sin crear uno nuevo y ha dejado al país
en ese limbo permanente, ¿no? En ese limbo estratégico permanente, se había presentado como una solución nacional casi mágica, recuperar soberanía, ese control de fronteras, liberar esa economía, reforzar la identidad nacional, pero la percepción actual es que el país sigue igual o peor, ¿no? Y cuando una sociedad, bueno, atraviesa esa experiencia, la frustración sobre todo suele aflorar dentro de la sociedad. Y ahí es donde, pues bueno, la figura de Nigel Farage también se mueve como pez como pez en el agua, ¿no? No voy a entrar mucho en la figura de Nigel Farage porque creo, Dani, que tú lo has explicado perfectamente. Pero bueno, ese sistema bipartidista tradicional sí que está demoliéndose, ¿no? Y Reform UK se está convirtiendo en el principal receptor del descontento popular, podemos decirlo. Y Starmer realmente, el problema es que nunca ha encontrado una respuesta clara frente a eso. Y es precisamente, parte de sus problemas vienen de ahí, ¿no? Del intento de reaccionar al fenómeno Farage sin Starmer, yo creo comprenderlo bien del todo. Y es lo que muchas veces, también lo que he leído en la prensa británica, lo que critican mucho a Keir Starmer, que no ha sabido articular una respuesta clara al fenómeno de Nigel Farage, ¿no? Por lo tanto, parece que Starmer acaba perdiendo un poco apoyo por ambos lados, ¿no? Muchos, porque tenemos la influencia de Morgan McSweeney, que es, bueno, tiene una estrategia obsesionada con recuperar votantes obreros que estaban seducidos por Reform UK, ¿no? Y eso llevó a Starmer a endurecer, ¿no? Posiciones sobre inmigración, identidad nacional. Pero lo que pasó realmente es lo que comentaba, que Starmer comenzó a perder votos de ambos lados, porque muchos votantes progresistas comenzaron a ver un líder sin convicciones claras, mientras que los propios votantes atraídos por Farage preferían la versión original, antes que una versión más moderada, ¿no? Y aquí, al fin y al cabo, es lo que aparece realmente, ese problema del Reino Unido, que cualquier primer ministro británico tiene, y es que es la imposibilidad de construir una coalición social coherente, podemos decirlo, ¿no? El Reino Unido contemporáneo está realmente extraordinariamente fragmentado. Las grandes ciudades votan de una manera, las pequeñas localidades industriales de otra. Escocia y Gales tienen dinámicas distintas. Los jóvenes piensan diferente que los mayores. Londres, digamos que tiene otra realidad completamente diferente al resto del país. La economía no crece lo suficiente para aliviar las tensiones y ya que, bueno, Reino Unido lleva años sin una mejora clara del nivel de vida para amplias capas sociales y bueno, esos son toda una serie de factores que vas metiendo en la coctelera y eso todo destruye la paciencia política, ¿no? Al fin y al cabo, y esto lo podemos ver también en España o en otros países, y es que cuando la economía crece, muchas veces los gobiernos tienen margen de maniobra pues, para gestionar ciertas contradicciones. Pueden compensar perdedores, pueden repartir beneficios, pero bueno, pueden comprar cierto tiempo político. Pero cuando un país como Reino Unido, que lleva estancado durante años, cada decisión, al fin y al cabo, pues bueno, se convierte en una cierta, ¿no? Pelea, vamos a decir, en el espectro político. Y eso es realmente lo que ha llevado a decadencia política de la figura de Keir Starmer, ¿no? Intentó parecer fiscalmente responsable para tranquilizar a los mercados, pero al mismo tiempo también prometía reconstruir servicios públicos, mejorar infraestructuras y recuperar esa cohesión social. Las cuentas no salían. Reformas pequeñas, tímidas y lentas, incapaces de transformar nada, ¿no? Lo comentamos al principio del podcast, que le faltó esa convicción política para llevar a cabo reformas. Lo que quería Starmer realmente era pues no dejar pues descontento a nadie, no quería generar ese rechazo político y es realmente el drama, ¿no? que ha vivido su gobierno. Llegó como, bueno, no vamos a decir tecnócrata, pero llegó como alguien que tenía, como comentaste tú, Dani, cierto pedigrí diplomático, una figura que está realmente respetada dentro del espectro político y lo que parece ahora mismo es que ha proyectado durante su gobierno y sobre todo durante el último año una imagen de indecisión permanente, de cambios constantes de dirección, de reformas rebajadas, pero discursos después relanzados cada pocos meses, una falta de visión clara, ¿no? Y ahí es donde Farage sí entiende perfectamente, ¿no? el nuevo ecosistema político. Yo creo que ahí está la clave del Reino Unido y de varios otros
países. Y es que muchas veces figuras como Nigel Farage comprenden realmente cómo moverse, entienden esa lógica mediática, entienden las redes sociales, que es que hoy en día es muy importante, entienden cómo transformar la frustración difusa en algo simple. El país está roto porque las élites pues te han traicionado a ti y han traicionado al pueblo, ¿no? Y yo creo que eso realmente, Dani, no sé cómo lo ves tú, lo que está pasando ahora mismo en Reino Unido. Estaba reflexionando sobre lo que decías, Iván, y sí es cierto que Starmer llegó como un gestor, y se está mostrando incapaz de gestionar, porque se puede trazar ese paralelismo que tú comentabas con varios países de Occidente, sobre todo aquellos en los que dos partidos dominaban la vida política, que son por otro lado la mayoría, y esa vemos esa incapacidad de generar bienestar. Hablabas tú de la incapacidad para generar consensos, pero no pueden generar consensos porque no hay prosperidad que generar, no hay medidas populares que implementar. Cuando Starmer llega, Starmer tiene. La agenda política de Starmer era bastante clara, no es un problema de discurso. Podemos discutir, y es interesante, si ese discurso se transmitió bien, si Starmer era la persona con el carisma necesario para hacerlo, si las campañas de Reino Unido, especialmente del Partido Laborista, están adaptadas a la época actual, si son capaces de resonar con el electorado. Pero eso ya es una discusión sobre la manera en la que se transmite el discurso. Pero el discurso de fondo era claro. Nos vamos a acercar a la Unión Europea porque es nuestra prosperidad económica. Vamos a reforzar el sistema sanitario de salud. Vamos a reforzar los derechos laborales. Vamos a acabar con este impulso desregularizador de los Tories. Vamos a reforzar la educación. Eso estaba claro. Pero no se puede articular cuando al mismo tiempo tienes unos procedimientos de déficit excesivo, tienes que una decisión, una situación económica donde no hay crecimiento que pueda paliar y soportar ese déficit, y te ves en una situación en la que constantemente como actor político siempre vas a perder, porque no tienes la capacidad de tomar medidas populares. Subir impuestos nunca va a ser popular. Recortar programas sociales nunca va a ser popular. Y la manera de evitar eso es con crecimiento económico. Pero no existe ese crecimiento económico y se encuentran todo este tipo de políticos en una situación de impasse. Vemos cómo se repite constantemente situaciones en las que encontramos partidos o bien de nueva creación o partidos bien sea de espectro ideológico de izquierda o de derecha, pero que han estado a los márgenes del sistema político, bien como digo, porque son nuevos o porque eran terceros, cuartos partidos minoritarios y que están experimentando un auge por toda Europa. Y muchas veces consideramos que son los partidos históricos, tradicionales, los gobernantes históricos, los que les hacen la campaña. Desde muchos sectores de Europa se critica eso, independientemente. A Merz en Alemania se le critica porque sus errores le hacen campaña a AfD. A los laboristas se les critica porque sus errores le hacen campaña a Reform UK. A Macron se le critica porque su propio actuar le hace campaña a Le Pen. Eh, Estamos en un contexto en el que el margen de maniobra de los líderes, especialmente europeos, pero no solo, es muy reducido para articular sus políticas. Insisto, independientemente del espectro político que sea, porque ahora estamos hablando de los laboristas, que es un partido de centro-izquierda, podemos poner el mismo ejemplo de Friedrich Merz, que es un partido conservador, Macron, que pertenece a los liberales europeos. Es decir, estamos en un contexto en el que la falta de desarrollo económico hace que sea muy difícil gobernar, y de ahí vemos esos problemas que generan muchos partidos, de un partido gobernante incapaz de generar prosperidad y se desploma y se vota la alternativa, como tampoco surge ese tercero. Ya ahora en Reino Unido estamos en ese escenario, con el contexto de que está cayendo un sistema político bien establecido, bipartidista, que ya apenas existe, el contexto del sistema electoral y la fuerza del personaje que es también Nigel Farage. Y todos estos elementos consuman un escenario político incierto, porque por sus propias características
tampoco es fácil que, como tú decías, y esto es una idea en la que hay que insistir, y es, bajo mi punto de vista, quizá lo más preocupante de cara al futuro y el bienestar del Reino Unido, no existen esas estructuras y ese sistema que favorezcan la alternativa. Porque alguien podría pensar, incluso desde un punto de vista no ideológico, bueno, si nos estáis contando una historia en la que los conservadores lo han hecho muy mal durante muchos años, están en descrédito, han perdido buena parte de su electorado, llegan los laboristas, están en descrédito, pierden buena parte de su electorado, si hay otro partido que los británicos, esto es una democracia, si hay otro partido que los británicos consideran que puede ser, que está mejor preparado para gestionarlo, ¿cuál es el problema? La cuestión es que puede ser que es por esas estructuras del sistema, ese paso y esa sucesión nunca se dé. Hablábamos como en las últimas elecciones, con el 14%, hablo de memoria, pero con el 14% de los votos, UKIP tenía el 0,8% del Parlamento. Como el sistema está estructurado de manera mayoritaria así, podemos entrar en una circunstancia donde la primera fuerza no solo sea incapaz de gobernar, sino que ni siquiera tenga la mayoría, sea la mayor fuerza dentro del Parlamento, sino que además es posible que la primera y los que serían sus aliados a priori naturales de los conservadores tampoco sumen respecto a la tercera fuerza política. Y eso sí es un problema grave, porque eso supone una erosión general del sistema, de las instituciones democráticas y de todo el sistema institucional del Reino Unido en su conjunto, que además está muy protegido constitucionalmente y va a ser imposible articular las mayorías necesarias para reformarlo y ver el advenimiento de otro. Por lo que nos estamos, bajo mi punto de vista, y ya termino con esto, Iván, la idea que quiero transmitir es que estamos en una situación de crisis política en Reino Unido que ya ha dado lugar a una crisis sistémica y que el resultado de esa crisis sistémica del sistema político va a dar lugar muy probablemente, si no cambia dramáticamente la situación, a una crisis institucional profunda. Y eso es preocupante porque va a afectar no solo a Reino Unido, sino a toda Europa y, por tanto, a, no solo a la Unión Europea, sino a todo el continente. Y eso es una situación que debemos seguir muy, muy de cerca. Leí hace poco, además, un tuit que creo que resumía muy bien, no sé si al 100% la realidad de lo que pasará, pero decían que desde que se consumó el Brexit, ¿no? Que este iba a ser un proceso de 30 años. 10 para reconocer el error, otros 10 de guerra interna y otros 10 para negociar la vuelta. Hoy estamos en 2026. El Con error ya miras está hacia claro. el error ya está claro. Ahora estamos en la guerra interna. No se sabe qué pasará en el futuro, pero sí que es verdad que hay voces dentro del establishment británico ya reconociendo, bueno, que el Brexit ha sido un error y que evidentemente lo ideal sería volver a integrarse dentro de la Unión Europea. Pero es que es lo que comentábamos antes y lo que tú has dicho, Dani. Ahora mismo hay una crisis institucional británica 100%, pero también hay una crisis de identidad nacional de mucha gente. Y eso es lo que los gobiernos, como el laborista de Keir Starmer, no ha sabido tratar, no ha sabido articular políticas claras para que la gente no tenga esa crisis de identidad nacional. Y partidos como Reform UK sí que lo saben hacer. Por lo tanto, si va a seguir en esta misma línea los laboristas o los conservadores, evidentemente le dejan el camino bastante despejado para que Reform UK siga creciendo de manera exponencial. Y para mí también un aspecto que me parece bastante grave, ¿no? Que si lo que parece que ya está claro, que el gobierno de Starmer caerá dentro de poco, que un gobierno que haya llegado al poder con la mayoría con la que llegó, que vaya a caer de esta forma, te hace realmente pensar la crisis que está viviendo actualmente Reino Unido. Completamente, y solo dos apuntes para terminar respecto a eso. El gobierno Tory del que venimos, el de Boris Johnson, también tenía una supermayoría. También tenía mayoría absoluta y con bastante margen. Y también cayó ese gobierno. Y simplemente por dar el dato, si alguien se lo está preguntando, en teoría, las próximas elecciones británicas deberían ser en 2029.
Yo no soy, ya por dar nuestro punto de vista también, si alguien se lo está preguntando, eh, yo no tengo tan claro que la caída de Starmer sea inminente, como mucha gente dice, como tú comentas, los próximos días, las próximas horas. A mí me extrañaría que Starmer cayera, por ejemplo, este mes de mayo. Sí que es cierto que a partir de ahí se abre un escenario incierto y ahora mismo que Starmer no va a seguir hasta 2029 me parece una apuesta segura. Eso sí sería, si estamos hablando de esto en 2028 y Starmer sigue siendo primer ministro, sería una de las mayores sorpresas políticas que podemos atisbar. Pero de nuevo, si los laboristas quieren conservar esa mayoría, que la querrán conservar, no vamos a ir a elecciones. Pondrán a otro líder, como hicieron los laboristas, los conservadores con Theresa May, Boris Johnson, etcétera. Existe ese líder y sobre todo porque estamos en un momento, esto es mi opinión personal, en el que se necesita audacia. La estrategia de Starmer de tratar de pasar de puntillas, de que acabe el temporal, nos ha tocado la crisis económica, nos ha tocado la guerra de Ucrania, la administración Trump, la pandemia, a ver si buscando siempre unos años de estabilidad, unos años de crecimiento económico, buscar aguantar como sea en busca de un futuro más prometedor. Los años van pasando y no se ha producido. La crisis financiera llegó en 2008, estamos en 2026. No ha llegado esos años de prosperidad. No hay nada que nos permita atisbar que en 2, 3 años vamos a estar. Y no es por hacer un análisis pesimista. Tarde o temprano, las cuestiones son cíclicas y esto será así. No estamos ante el apocalipsis del milenio. Pero la cuestión es que se necesitan soluciones audaces, políticas audaces. Hablabas tú de reentrar en la Unión Europea. Eso es un argumento políticamente tóxico. A lo mejor hay que recuperarlo, a lo mejor no, a lo mejor hay que hablar de la divergencia total que habla Farage, a lo mejor hay que hablar de reformar el Estado británico. Pero estas soluciones de medio pelo, de vamos a tratar de no enfadar a nadie, vamos a tratar de lo mismo que tenemos, reformarlo un poco, no satisfacen a nadie y no satisfacen a nadie porque no generan prosperidad para nadie. A nadie le motivan, a nadie le movilizan. Y es el momento, ya han pasado suficientes años, y más especialmente en Reino Unido, donde hemos visto la caída de un partido como los Tories, ahora la caída de otro partido como los laboristas, de dos legislaturas en las que mayorías absolutas no sirven. Estamos en el contexto ya maduro para tratar de proponer soluciones más audaces, pero al final es una cuestión de liderazgo, voluntad y valentía política. ¿Existe alguien en el Partido Laborista capaz de hacerlo? Bueno, yo quiero creer que sí, como existen personas de todas las características en todos los partidos. ¿Será capaz de esa persona que existe, que no le puedo poner nombres y apellidos porque no existe esa figura prominente del punto de vista público, en liderar al país y posicionarse? Es difícil y sobre todo hay que tenerlo en cuenta porque es lo que decíamos, el relato, la foto, la situación de Reino Unido es un aviso, igual que tiene muchos paralelismos con otros países, pero es también un aviso a navegantes para muchos otros países de Occidente que no están tratando y no están sabiendo articular alternativas políticas a esta situación que hablamos de pospandemia, guerra de Ucrania, estancamiento económico, un déficit excesivo, falta de crecimiento. Así que conviene seguirlo con mucha atención. Sí, nos vamos a quedar con eso. Bueno, yo creo que podemos dejar el tema aquí. Creo que todos nuestros oyentes se quedarán con una visión, yo creo que con mucho detalle de lo que, o al menos esa es nuestra intención, de lo que está pasando actualmente en Reino Unido. Aprovechamos para deciros que, bueno, si os gustan este tipo de análisis, estos episodios donde intentamos conectar también, pues, historia, geopolítica y actualidad de una manera accesible, pero manteniendo la información lo más rigurosa posible. Recordad que podéis apoyar el proyecto de una forma muy sencilla, que es suscribiéndose a The Political Room, porque al final, pues bueno, crecer depende muchísimo de vosotros. Y además también aprovechamos para decir que estamos buscando patrocinadores para el podcast. Así que, bueno, empresas, proyectos o iniciativas que quieran asociarse con un espacio dedicado a análisis político, histórico y geopolítico, con una audiencia muy interesada en la actualidad internacional y el debate público, este es vuestro sitio. Así que si creéis que esto puede encajar con The Political Room,
pues estaremos encantados de escucharlo. Gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a ti, Dani, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.